Les invito a que vayan buscando el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Vamos a hablar en esta mañana en el devocional, o voy a hablar, mejor dicho, sobre la ceguera espiritual, ¿sí? La ceguera espiritual que el mundo vive hoy y ha vivido en la época de nuestro Señor Jesucristo y anterior a eso también. Solo modo de pensamiento. El año pasado, ¿se acuerdan ustedes que hemos vivido el Mundial de Fútbol? ¿Sí? Y no me voy a olvidar de el ruido y la fiesta que había en toda la ciudad, porque yo viviendo aquí en Oberá, al igual que muchos de ustedes habrán vivido también, el tremendo ruido que había, ¿sí? El ruido molesto, porque para mí es molesto eso. No había nada que festejar, era una fiesta mundana, ¿sí? Varias veces hemos oído sonar los cohetes y las bocinas y la música fuerte, pero llegado hasta esta semana, ¿sí? Supuestamente llamada Semana Santa, me impactó mucho el viernes el tremendo silencio que hubo durante el día. Hubo un silencio que parecía que me hizo acordar a la época de la cuarentena, cuando nadie salía a la calle, ¿sí? Mirando en la calle no pasaba ningún auto, ¿sí? Nadie hacía ninguna actividad. Esos mismos que hacían tanto ruido durante los festejos del Mundial, ahora de repente, un viernes supuestamente santo, según ellos, hacen un silencio. Y pensando en esto, en estos días, me puse a buscar en la palabra del Señor el tema de la ceguera espiritual, porque si uno se pone a pensar y dice, toda esa gente que hace ese silencio en ese Viernes Santo, que lo llama así el mundo, porque la Biblia no enseña eso en ninguna parte, Dios exige una vida santa todos los días en el año, no solamente un día a la semana en el año, y esas personas hacen un parate, digamos, en la actividad laboral, se quedan quietos, ¿sí? Andan todos como si fueran que están anestesiados. ¿Realmente esa gente cree en el Señor Jesucristo? ¿Sabe esa gente, por lo menos tiene noción de qué se refiere hacer un recordatorio de ese día? Vamos a leer un poco aquí en Juan capítulo 9, desde el versículo 13. Si aquí habla de esa historia, cuando nuestro Señor Jesucristo hace este milagro de devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Pero no vamos a leer desde el principio porque sabemos cómo fue la historia, más o menos, donde él hizo lodo, ¿sí? Y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, y haciendo esto, volvió a ver esta persona. Pero vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Sí? Eran religiosos a rajatabla. Para ellos el día de reposo era intocable. Ni siquiera Dios mismo podría violar ese día para ellos, sabiendo que Jesús era el Cristo y era Dios, o es Dios. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Al igual que en la época de Cristo, existe gente hoy también llena de rituales, como estos fariseos, de guardar el día de reposo, en este caso hoy en día guardar el Viernes Santo, pero no saben ni siquiera a qué se refiere, no tienen ni siquiera idea de qué puede llegar a decir la Biblia respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Dice el versículo 23, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Sí? Ese hombre es pecador. Ellos decían que Jesús era pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos o haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Si ellos fueran discípulos de Moisés, como decían, hubieran oído a Moisés cuando hablaba ya en aquella época que vendría un Salvador, porque Moisés también profetizó estas cosas. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. La gente hoy no sabe de dónde es Jesús, no sabe absolutamente nada. Ayer por la mañana, por ejemplo, en una localidad aquí cercana se iba a hacer un Vía Crucis y se hicieron en varios lugares. Esa actuación teatral donde reviven la situación cuando Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Ese sufrimiento que tuvo que padecer. Pero muchas de esas personas van a ese lugar y reviven esa situación, pero como un hecho histórico solamente. Solamente eso, un hecho histórico, importante por supuesto para ellos, pero no el que debe ser central en la vida. No como el único hecho importante, sino como uno más como la aparición de la Virgen María aquí o, no sé, algún otro evento agregado, digamos, un ídolo más o un Dios más en la lista que ellos ya tienen. Y no estoy hablando solamente del catolicismo, porque hay muchas iglesias evangélicas que también se jactan de tener un Viernes Santo, un sábado de gloria, un domingo de resurrección, pero jamás recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. No tienen ni idea de qué se trata eso. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Que los religiosos de esa época, que supuestamente conocerían la palabra de Dios en su totalidad, no sabían quién era Jesús. En esta iglesia ustedes ya habrán escuchado varias veces que se mencionaron muchos pasajes proféticos de cómo habla que el Hijo de Dios sería maltratado, ¿sí? Ahí en Isaías 53, por ejemplo. Y esto los fariseos lo habían leído innumerables veces en sus vidas. Todos los días de reposo alguien leía parte de las Escrituras y era imposible que ellos no supieran este texto. No había forma. Porque para ser un fariseo había que conocer las Escrituras de punta a punta, casi de memoria. Por eso vemos en el caso de el apóstol Pablo, cuando él cita muchos textos del Antiguo Testamento,
Es porque ellos eran sumamente instruidos en este tema. Pero ¿qué pasa? Hoy en día también tenemos esos religiosos que por más que practiquen rituales como un Vía Crucis en un Viernes Santo, que conocen las Escrituras, ellos no pueden creer, escuchen bien, no pueden creer que la muerte de Cristo en la cruz pagó todos los pecados. No lo pueden creer. Y ahí empiezan a agregar que la salvación se pierde, sí, pero las obras, sí, pero la Virgen, sí, pero los rituales, la liturgia, el sacerdote, la confesión de pecados al sacerdote. Tantas cosas. Y ni hablar del resto que podemos agregar hoy en día, el tema del dinero y la unción del Espíritu Santo y todo eso que ya es otra cosa. Pero toda esa gente, por más que lo veamos o los veamos practicar estos rituales y por más que hagan un solemne silencio en un día como un Viernes Santo, como ellos lo llaman, eso no quiere decir que sean gente que sean salva. Son solamente rituales, solamente eso. Dice el versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y vean lo que dice el 31. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por más que se hagan oraciones largas, plegarias, no sé, Ave María, en esa fecha, o como ustedes lo quieren llamar, o repetir el Padre Nuestro, que está muy en la tradición, incluso en las iglesias evangélicas, como los luteranos y todo eso, eso no quiere decir que la persona sea salva. Porque Dios no oye estas cosas. Dice, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Creer que Cristo es el Hijo de Dios y que es suficiente para salvarnos. Esto la gente no cree. La mayoría no puede creer esto. Desde el principio, dice el 32, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea que este evento, este milagro de haberle abierto los ojos a un ciego de nacimiento, era solamente acto de Jesucristo. Nadie lo había hecho nunca. Muchos ciegos recibieron la vista de parte de profetas en el Antiguo Testamento, pero ninguno hizo que un ciego de nacimiento volviese a ver. Y para ellos, esta señal debería ser más que suficiente para creer que Cristo era el Mesías, pero no creyeron. Dice el 33, si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Aquí se empieza a notar que este ciego de nacimiento, que ya no lo era, abrió sus ojos espirituales, a diferencia de los otros, los religiosos. Abrió sus ojos espirituales porque comenzó a darse cuenta que si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Claro, ellos se creían que ellos, por ser fariseos y sacerdotes y todo, estar en la cúpula religiosa, yo no tengo pecado. Como dicen muchos hoy en día, yo ya no peco más, dijo un señor de 70 y pico de años una vez al hermano Alex, aquí no verá. Yo estaba con él, fuimos a visitar a un hombre bastante mayor y nos sentamos en la mesa de su casa, en la sala, en el living, y lo primero que él dijo, yo no peco más. Claro, porque ellos piensan y creen que una vez que uno peca, se pierde la salvación. Entonces, para aferrarse a la salvación y para tener en la cabeza una excusa de que yo soy salvo para siempre, yo no peco más. Ya está. Así se generan las falsas doctrinas. Y vean lo que dice a partir del versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. O sea, lo primero que hacen los religiosos es expulsarlo de su religión. Usted no viene más acá y no es más bienvenido. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo,
creo, Señor, y le adoró. Y eso fue suficiente. Este hombre fue salvo a partir de ese momento. No hay ninguna duda de eso. ¿Y qué pasa con aquellos que no creen en Cristo? Que por más que hagan todas estas costumbres, liturgias, costumbres, digamos, tradiciones, veamos lo que dice en el Salmo 7. La Biblia llama a estas personas con una palabra muy cortita. Tiene 5 letras. La Biblia llama a aquellos que no creen que Jesucristo es suficiente para dar la salvación eterna, los llama impíos. El impío significa aquel que está directamente en contra de Dios. Que por más que ustedes vean que esa persona es tan sincera, que incluso llega a llorar, ¿sí? En una actuación como por ejemplo el Vía Crucis que había mencionado, hay gente que llega a llorar mirando esa escena. ¿Quiere decir que son salvos? No. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Ellos no creen que Jesucristo es suficiente Salvador, que hay que agregar cosas. Al decir esto, se transforman automáticamente en enemigos de Dios. Porque en algún momento muchas de estas personas escucharon el Evangelio de verdad, pero no lo quieren aceptar. Vean lo que dice en el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Dios envió a su Hijo para que sea salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo, sí. La misericordia de Dios fue dada al mundo. El amor de Dios se demostró en la cruz. Pero el problema está sobre aquellos que no creen en esa obra de Cristo. Y ahí aparece este texto que es muy adecuado. Dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. No es un hecho para tomarlo a la ligera, no aceptar a Cristo como suficiente Salvador. Es un hecho serio, porque detrás de eso está el infierno. Porque a esa persona que no cree en Cristo le espera el infierno. Y hoy se intenta enseñar, como decía el otro día el hermano Héctor Olovati, hay iglesias y templos que tienen atrás, como esto aquí, no ponen un texto como este porque esos son textos ofensivos. Esos son textos considerados ofensivos en muchas iglesias. Ponen, por ejemplo, Dios es amor, Dios te ama, ¿sí? Esos textos son más atractivos, amorosos. Pero aquí dice todo lo contrario. Y por eso ese texto viene tan bien para aquellos que se acercan por primera vez. Porque dice qué hay que hacer cuando uno se acerca a Dios. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice el versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. El único pecado que se puede comparar con este texto es el no creer en Cristo. Ese es el pecado que se menciona aquí, cuando no se arrepiente de sus pecados y de creer en Cristo. Dios está airado contra tal persona. Y vamos a ir todavía a Efesios, en el capítulo 2. ¿Y qué pasa con aquellos que sí creen en Cristo? ¿Qué pasa con aquellos como nosotros? Espero que todos en esta mañana sean hijos de Dios.
que no estén bajo la ira de Dios, que Dios no esté airado todos los días. Dice de capítulo 2, versículo 1, y él, sí, debería de ir con mayúscula aquí, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra situación antes de creer en Cristo. Estábamos muertos espiritualmente. Igual que esos fariseos que acabamos de leer, igual que ese ciego de nacimiento antes de creer, ¿sí? Los fariseos por no creer estaban muertos y el ciego, bueno, por ignorancia, hasta que creyó. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que la doctrina esa, por ejemplo, que dice que Dios o que la salvación de Cristo no es suficiente, que su obra no es suficiente en la cruz, es esa corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa doctrina viene de Satanás. Y yo creo que es la mejor doctrina que se le pudo haber ocurrido a él. El decir que Cristo no hizo toda la obra, que no alcanza, es el mayor engaño de todos. Fíjense que esa es la doctrina que el 95% de las iglesias predican, que no alcanza, que hay que agregarle obras, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. ¿Sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira no quiere decir que seamos personas, digamos, malas, que reaccionamos mal, que nos enojamos. No está hablando de eso. Porque hay mucha gente en el mundo hoy que puede ser muy piadosa. Yo conozco muchos de estos. Yo conozco personas muy cercanas que son muy respetuosas, amables, que tratan bien a su familia, que tratan bien a su esposa en la casa, que trabajan, que no le han estafado a nadie. Y usted dice, esta persona se ganó el cielo. Pero no. Puede ser un ateo, puede ser un estoico, puede ser un gnóstico, puede ser un católico romano, puede ser un luterano, llámale como usted quiera, un pentecostal, hasta uno de la Iglesia Bíblica Misionera. Cualquiera puede ser. No quiere decir que porque sea de la Iglesia Bíblica Misionera ya sea salvo automáticamente. Pero al no ser salvos por Cristo, son hijos por naturaleza de la ira de Dios. Porque dice que Dios está airado todos los días en contra de los impíos. A eso se refiere hijos de ira. La ira de Dios está sobre esas personas. Por eso estudiábamos tanto el Apocalipsis anteriormente, porque ahí se consuma la ira de Dios sobre la tierra. Porque hasta ahí Dios va a tener paciencia con el mundo, su misericordia, su benevolencia, su paciencia con el mundo todavía está hoy. Pero a partir del Apocalipsis, toda esa ira de Dios caerá sobre este mundo. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean la seguridad que nos da este texto. Nos hizo sentar en lugares celestiales. El que enseña que la salvación se pierde o que es insegura, esa persona tiene una doctrina totalmente satánica, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia jamás pone en duda que la salvación pueda perderse. Porque aquí dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dígame usted, ¿se puede bajar desde el cielo?
¿Alguien puede hacer que la persona baje del cielo una vez que es salva? No. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Dijo Pablo. Ninguna cosa creada, dice. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no depende de nosotros. Por eso dice aquí, y esto no de vosotros. No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. Una y otra vez la Biblia repite y repite, no por obras, no de vosotros, sino que es don de Dios. Y como es un regalo, la gente no puede creer en eso. Como esos fariseos. Por más que tenían al ciego sanado enfrente de ellos, con un montón de testigos, ellos no podían haber creído en eso. No puede ser. Eso se llama la ceguera espiritual, una de las peores cosas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme decirle una cosa. Al igual que los fariseos, ¿sí?, de esa época que acabamos de leer, si usted escuchó este mensaje, si usted escuchó esta historia, con todo lo que se ha agregado aquí los textos esos, y no cree que Jesús es el Cristo y que su salvación es suficiente, usted también está igual o peor con la ceguera espiritual que tenían los fariseos. Porque no hace falta ver un milagro como el que vieron los fariseos. Solamente con escuchar la historia bíblica debe ser suficiente. No hay nada que agregar. Eso es lo que les quise compartir, hermanos. Espero que les haya sido de edificación.
Buenos días a todos. Creo que he tenido la oportunidad de saludar a todos, la mayoría por lo menos de los hermanos. Es un gozo poder estar nuevamente aquí reunidos y poder escuchar y meditar en las Escrituras, ¿sí? Como veíamos el caso de este joven que fue sanado de su ceguera, ¿sí? Que es un ejemplo claro de cómo hay mucha gente que ve alrededor nuestro. Los fariseos veían, pero la vista de ellos era la vista material, pero la vista espiritual de ellos es aún mucho peor que ser ciego material, o sea, de los ojos carnales, ¿sí? En esta mañana quiero proseguir, mejor dicho, o seguir con el estudio que estuvimos viendo el domingo pasado en cuanto a la Trinidad de Dios, ¿sí? Estuvimos viendo muchos pasajes bíblicos y estamos viendo justamente qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a la Trinidad. Ustedes saben, hermanos, que hay varias sectas, ¿sí? Porque son así, se debe de llamar, son sectas que enseñan que no existe tal cosa como la Trinidad. Y lo habíamos mencionado el domingo pasado en cuanto a que esto es muy grave y ellos incluso usan la Biblia diciendo no, pero lo que pasa es que Dios es uno solo, o sea, es una persona sola, pero Él usa diferentes momentos o diferentes oportunidades en las cuales debe actuar, poder decirlo así. Él toma el papel del Padre o a veces toma el papel del Hijo y otras usa el papel del Espíritu Santo. Todo depende la oportunidad que así lo amerita. Por ejemplo, hay algunos que tal vez también se cometen el grave error en interpretar el Antiguo Testamento diciendo, bueno, en el Antiguo Testamento vemos todo lo contrario a Cristo en el Nuevo Testamento, los Evangelios. Un Jesús misericordioso que cuando lo insultaban, él callaba, que cuando lo pegaban, sí, porque lo abofetearon, cuando antes de crucificarlo, él callaba, siempre respondió con palabra mansa, sí. Dice, bueno, ese Jesús, ese es el Hijo. Ahora, en el Antiguo Testamento, como es un Dios de ira, un Dios que mataba a bebés, a animales que no tenían nada que ver, ese es Dios el Padre que actuó ahí. Y no, sabemos bien que Jesús mismo en muchas oportunidades dijo, por ejemplo, le dijo a los discípulos, no temáis, dice, yo soy. ¿Y quién era el yo soy? Era Jehová del Antiguo Testamento. Eso es lo que significa la palabra Jehová. Significa yo soy. No el que seré o el que fui, yo soy. ¿Sí? Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, pero hay mucha gente que malinterpreta esto, ¿sí? Y en esta mañana nosotros vamos a ver varios pasajes bíblicos nuevamente para poder ver algunas cuestiones en cuanto a la Trinidad. Como ya les he dicho el domingo pasado, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no existe la palabra, usted va a leer la Trinidad, ¿sí? Pero hay muchos casos, o varios casos. Uno de los más conocidos es el bautismo de Jesús. Cuando está Juan bautizando, Jesús viene, ¿sí? Y cuando Jesús está allí en el agua, Dios el Padre habla, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desciende el Espíritu Santo como paloma, ¿sí? Y ahí se ve claramente la Trinidad. ¿Sí? Ese es el pasaje más claro, pero hay otros más, ¿sí? Ahora vamos a ver en esta mañana que cada miembro de la Trinidad es Dios, es Dios. Para eso les invito a abrir en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Juan, capítulo 6, versículo 27. El Padre es Dios, ¿sí? Jesús habló mucho del Padre. Él siempre hablaba en temor ante el Padre. Uno de los casos más claros de que cuando Él demuestra el temor al Padre es cuando Él está allí ya en los últimos momentos de su vida
¿sí? Y él dice, pasa de mí esta copa, ¿sí? Es como ese momento difícil que a veces nosotros decimos, bueno, Jesús era Dios, Él se las podía arreglar tranquilamente, Él no sufría como nosotros, que a mí cuando me corto la mano o me golpeo, me duele, bueno, Jesús no, hay gente que cree así, aunque ustedes lo crean extraño, hay gente que cree así, dice, no, pero pasa que Jesús, el cuerpo que Él tenía no era el mismo que nosotros, Él tenía un cuerpo divino, él no sentía el dolor, ni por eso pudo soportar la cruz y etcétera, etcétera. No, la Biblia es clara en cuanto a las diferentes evidencias que nos da que Jesús lloró, tuvo hambre, estuvo cansado, ¿sí? Y muchas otras cosas que nosotros también vivimos como seres humanos. Cuando Él estuvo en la cruz, como les dije recién, Él dijo, pasa de mí esta copa, ¿sí? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿sí? Cuando Él estaba a punto de morir. O después cuando Él dijo, ya estando colgado, dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice. ¿Sí? Él sintió el alejamiento del Padre, aquel que Él vino a hacer su voluntad. Y claro, ¿por qué Dios se apartó de Cristo cuando Él estaba en la cruz? Porque Él estaba cargando los pecados del mundo y Dios no puede tener contacto con el pecado. Hay muchos hermanos que yo sé que saben esto, pero es bueno repetir. ¿Sí? Leemos en Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sí? Él siempre tenía al Padre en alta estima. ¿Sí? Él no decía, bueno, yo acá vengo a hacer de las mías y listo. No, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, decía él. ¿Y quién era el que le envió? Dios el Padre. Vamos también a Romanos capítulo 1, versículo 7, como ya lo he dicho el domingo pasado, y pido disculpas, pero en verdad en este estudio hay que buscar mucho de la Biblia, muchos pasajes para poder ir entendiendo. ¿Por qué? Porque justamente la Trinidad, para entenderla, es de la única forma es así, buscando todos los textos que hablan de este tema y armar un todo, ¿sí? Romanos capítulo 1, verso 7. Dice así, a todos los que estáis en Roma, dice Pablo, amados de Dios, llamados a ser santos. A cada uno de nosotros en esta mañana también la palabra nos dice, debemos de ser santos, apartados de pecado. Gracia y paz a vosotros. En primer lugar, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? En muchos pasajes de la Biblia vamos a encontrar esta afirmación. Y para también afirmar esto de que Dios es, el Padre es Dios, vamos a ir también a primera carta de Pedro. Allí ya casi al final de nuestras Biblias está primera carta de Pedro. Capítulo 1, el verso 2. Fíjense ustedes que aquí aparece la Trinidad en este único, en un solo versículo. Dice así, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, el Espíritu está con mayúsculas, Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y aún así hay gente que niega la Trinidad. ¿Sí? Ahí en un versículo ya encontramos a los tres. No lo decimos nosotros, lo dice Pedro. ¿Sí? Que Pedro no era cualquiera, era Pedro. ¿Sí? Ahora vamos a ver también pasajes que nos dicen que Jesús, o sea, el Hijo, es Dios. Volvemos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los lugares en la Biblia, el Evangelio, que habla mucho en cuanto a esto de
del Padre, del Hijo, del Espíritu, ¿sí? Y ahí podemos sacar muchos pasajes para nuestro estudio. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. La palabra verbo significa la palabra, ¿sí? La palabra. Eso no significa la palabra verbo. Pero aquí está en masculino, porque dice el verbo, ¿sí? No es que Dios sea femenino. Aclaro esto por las dudas para que tengan en cuenta. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando de nuestro Señor, ¿sí? Todo se hizo a través de su palabra. Ahora bien, vamos a buscar más pasajes bíblicos. Vamos a ir también al versículo 14 del mismo pasaje. Y aquel verbo fue hecho carne, ahí se da el cumplimiento de las profecías en Cristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos también nuevamente a la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Dice así, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí este pasaje afirma claramente que Jesús es Dios. Ahora vamos a poco más adelante a Colosenses. ¿Sí? Colosenses, más adelante, está Efesios, luego viene Filipenses, Colosenses, capítulo 2, verso 9. Vamos a leer el 8 también, así se entiende un poquito mejor y ampliamos el concepto de este pasaje. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Y en cuanto a Cristo, el versículo 9 nos dice lo siguiente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y deidad viene de Dios y está con mayúscula. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo también es Dios, no es una energía, ¿sí? Hay otros lugares, o algunos lugares ustedes escucharán, que dice que el Espíritu Santo es como una sensación, una energía. Eso proviene mucho del misticismo, de todo esto de la yoga, y que hoy en día se está introduciendo mucho dentro de las iglesias, que eso viene de las artes religiosas chinas o de la India y todo esto. Ustedes saben que, por ejemplo, los indios, o sea, los indios de la India hablo, siempre suelen usar esto del tercer ojo que ellos se dibujan aquí. Bueno, esto es para, como decía el hermano Revert, para recibir toda esa energía del tercer ojo. Y ese tercer ojo forma con los otros dos un triángulo. Y obviamente que es allí donde vemos claramente que allí está la manifestación clara, ¿sí?, de Satanás. Pero ellos lo usan. Eso se está introduciendo mucho dentro de las iglesias de recibir todas estas cosas. Y ustedes escuchan en el mundo, la gente habla mucho en cuanto a esto de las energías, de las piedras que atraen cierta energía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una gema, que esa gema trae energía y que bueno, y ahora como lo traen dentro de la iglesia, lo relacionan con el Espíritu Santo y está todo solucionado. Cuidado con esto. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, ¿sí?
lo mismo que fue Cristo, ¿sí? O es Cristo, y lo mismo que es Dios el Padre. Vamos a ver en cuanto a estos dos pasajes bíblicos que el Espíritu Santo también es Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 5. Hay muchas cosas peligrosas que se están introduciendo dentro de las iglesias, y lo más triste de todo no es que esto aparezca, esto es sabido que va a aparecer, porque la Biblia nos advierte una y otra vez que esto iba a aparecer. Pero lo más triste es que la gente lo acepta. Eso es lo triste. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hubo un lavado de cerebros de la gente de la iglesia durante décadas, ¿sí? Tal vez 50 años, que ya despacito se viene lavando la cabeza ya de nuestros abuelos, ¿sí? Vienen lavando la cabeza a la gente en que cuanto a esto no es tan peligroso, que esto si traemos dentro de la iglesia no es tan grave. Y bueno, pero es algo insignificante, pero ese insignificante trajo algo un poquito más significante, y así despacito va entrando en la iglesia y pasan las generaciones, y la gente en cierta forma al principio pone cierta resistencia, pero después como nadie le hace caso y son la mayoría los que ya están metidos en esto hasta las manos, entonces dice, bueno, rescatemos lo bueno, igual la Biblia así lo dice, ¿sí? Y bueno, y ahí se quedan, están ahí, muertos en vida dentro de las iglesias. Pero eso es triste de ver que gente que antes tenía la mirada puesta en la Biblia, hoy son fácilmente engañables, ¿sí? Se les engaña como uno quiere, hay que ser astuto nomás. Capítulo 5 de Hechos, versos 3 y 4, la famosa historia de Ananías y Zafira. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vieron que aquí menciona que él engañó al Espíritu Santo. Ahora bien, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y anteriormente menciona al Espíritu Santo, porque él mintió al Espíritu Santo, en pocas palabras mintió a Dios, ¿sí? En cuanto a esto también vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. En cuanto a lo que les decía recién, y quiero reahondar un poco más en esto, de que a veces nosotros como cristianos que nos consideramos bíblicos, ¿sí? Y no es cosa de que nosotros nos jactamos de decir eso. Al contrario, tenemos que cuidar y velar mucho más en cuanto a esto, porque ya hubieron iglesias muy bíblicas en el pasado, ¿sí? Y se han extraviado. Fíjense ustedes, un caso claro es la iglesia de Galacia, por cuanto Pablo escribe a los Gálatas, y que estudiamos ya varios miércoles a la noche, estudiamos la carta a los Gálatas de este engaño a esta iglesia, que no fue una iglesia que inició por un simple misionero o un pastor que no era de renombre. Fue establecida, o sea, Pablo fue el que llevó el evangelio. Y Pablo era una persona muy capaz, que nosotros no podemos ni siquiera llegarle a los tobillos a Pablo en el conocimiento y la sabiduría que él tenía en la palabra del Señor, obviamente ayudado, ¿sí? Y guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Pablo se va, vienen los falsos hermanos que él mismo dice, y trajeron la famosa doctrina judaizante dentro, y poco más y destruyen a la iglesia, ¿sí? Ya estaba ahí, fue muy grave el caso de los Gálatas. Entonces nosotros decimos, no, pero nosotros somos bíblicos, a nosotros no nos mueven, estamos firmes como la palmera que viene la tormenta. Y no, hay que cuidar, hermanos. No crean que por pertenecer a una iglesia bíblica nos hace, claro, ayuda, pero si nosotros desviamos la mirada de la palabra, y lo peor de todo es que no la seguimos, podemos ser presa fácil del enemigo y dejarnos desviar claramente. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás lo que quiere es que las iglesias que enseñan la Biblia se corrompan. Entonces son fáciles de dominar. Es un local en donde hay muertos vivientes, muertos espiritualmente, pero que viven, que andan por todo lado, pero están muertos. ¿Por qué? Porque nunca
han creído en Cristo, ¿sí? Aún así hay iglesias que está ya metido esto y hay gente que son salvas, ¿sí? Son salvas, pero lamentablemente son muy pocos los que están allí. Y las que ya vienen nuevos, agregados a la iglesia, vienen solamente por sentimentalismo, por gozarla, por pasarla bien, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. No somos caso aparte de poder ser engañados. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu Santo es Dios y Él habita en nosotros, está Dios habitando en nosotros. Esto es lo que dice el pasaje. ¿Sí? Muy claro en cuanto a esto. Ahora, hay algo interesante que quiero profundizar un poco más, que ya lo mencionaba el domingo pasado, es que aún así dentro de la Trinidad hay subordinación. ¿Sí? ¿Qué es esto de subordinación? Nos dirá, bueno, yo esos términos no conozco. Bueno, vamos a verlo, no se preocupe. La Escritura muestra claramente que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. O sea que Él hace lo que el Padre y el Hijo dice. Ahora, y el Hijo está subordinado al Padre. Esto es una relación interna y no niega con esto la deidad de ninguna de las personas de la Trinidad. Eso no quiere decir que alguno de ellos deje de ser Dios. Los tres son Dios. Pero se nota como que hay cierta autoridad, como que Dios el Padre, esto lo decía el domingo pasado, está como que arriba en cuanto a autoridad. Luego está el Hijo, luego está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está subordinado a los dos primeros, ¿sí? Al Padre y al Hijo. Y ahí yo venía a decirles, y ustedes creo que la mayoría lo saben, del gran error que se comete en las iglesias hoy en día de orar al Espíritu Santo. No se hace eso. Jesús, y lo mencionaba, oró, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, Espíritu Santo, derrama tu fuego. No, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Al Padre se dirige la oración. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo debe seguir la oración? En nombre de el Hijo, de Cristo. ¿Y quién hará la obra? El Espíritu Santo. Así es como funciona la Trinidad. Como dije, es una relación interna que no niega la deidad de ninguna persona en la Trinidad. Esta es simplemente un área que nuestras mentes finitas, o sea, limitadas, nosotros tenemos mentes finitas. ¿Qué quiere decir la palabra finita? Y con límite, somos limitados. Dios es infinito, Él no tiene límite, nosotros sí. Nuestra mente finita no puede entender con respecto a un Dios infinito, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes en cuanto a esto. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 42. Uno de los casos más claros en cuanto a esto es el pasaje que yo le decía hoy, que Jesús ya estaba ahí al borde de ir a la cruz. Era cuando Él ora allí en el Getsemaní. Y el otro caso es cuando Él está ya en la cruz, cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Pero aquí dice claramente en Lucas capítulo 22, verso 42, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Repito la cita, Lucas capítulo 22, verso 42. ¿Sí? Allí está este pasaje claro que nos da evidencia precisa de que Cristo estaba bajo la voluntad del Padre. Él podía haber dicho, no, yo me voy, es mucho para mí. Es mucho para mí. Yo voy a dejar esto, demasiado pesado esto que tengo que hacer. Una copa amarga, dice Él. Pero no, Él dice, hágase, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino la tuya. Y Dios el Padre le envía en el versículo 43, un ángel del cielo para fortalecer. ¿Sí? Le dio fuerzas a nuestro Señor Jesucristo. Vamos también a Juan, un poco más adelante. Capítulo 5, verso 36.
Dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Sí? Esto en cuanto a la subordinación del Hijo al Padre. ¿Sí? Ahora vamos a ver en cuanto al Espíritu Santo. Vamos al capítulo 14 de Juan. Fíjense ustedes que aquí vemos claramente en dos versículos de cómo el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, hace lo que el Padre dice y lo que hace el Hijo. Capítulo 14 de Juan, verso 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora si vamos al versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Todo lo que yo os he dicho. Allí está la evidencia clara. Usted dirá, pero ¿y cómo se acordaron los discípulos de escribir todo lo que hay en la Biblia, la historia de Jesús en los evangelios? Y aquí está. Él os recordará todo lo que yo os he dicho, porque Él es Dios. ¿Sí? Ahora, los miembros de la Trinidad tienen diferentes tareas. El Padre es el recurso o causa esencial. Primero, ¿sí? Presten atención a esto, repito. El Padre es el recurso o causa esencial de, número uno, el universo. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, porque todos tuvieron participación en la creación. Aunque a Jesús se le fue dado el de crear, pero el Padre estuvo allí y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía, dice, sobre la faz. Todos tuvieron participación. Vamos a primera carta a los Corintios, el capítulo 8, versículo 6. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para una persona que no conoce la palabra y es tal vez un inconverso, se le va a hacer esto imposible de entender porque habla del Hijo, habla del Padre, ¿sí? Dice que el Señor, o sea, Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Ahí vemos la participación de ambos, ¿sí? Habla del Padre y del Hijo aquí, pero también en otros pasajes vemos al Espíritu Santo trabajando en armonía en cuanto a la creación. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Dice así, Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Ahora vamos a ver también la participación de Dios el Padre en cuanto a la revelación divina. Vamos a ir allí nomás en Apocalipsis capítulo 1, verso 1.
Fíjense ustedes lo que dice allá. La revelación de Jesucristo, coma, que Dios le dio, coma, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Ahora bien, esto en cuanto a la revelación divina de la palabra. La salvación, vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 3. Aquellos por ahí que les dificulta la búsqueda, sí, porque son muchos pasajes, lo admito. Este pasaje es muy claro. Simplemente escuchan o quieren anotar, háganlo, para así no perderse el contenido de las Escrituras. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto es lo que decía el hermano Jonathan hoy cuando nos presentaba el devocional de ese amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí habla de Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, Dios el Hijo, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no es algo que se termina en 100 años, 200 años, 300 años, 1.000.000 de años. La vida eterna es sin fecha determinada, o sea, no tiene tiempo, no tiene fin. Eso es lo que es vida eterna. Por eso yo no puedo entender, como decía el hermano hoy, aquellos que dicen que la salvación se puede llegar a perder, si aquí dice que todo aquel que en Él cree, solamente creer en su obra, en su palabra, de que Él pagó, no se pierda. Ya de ahí ya estamos contentos, ya nos vamos a perder. Pero la palabra aún reabunda diciendo, más tenga vida eterna. O sea que tenemos vida eterna. Los que estamos aquí y creímos en Cristo, ya tenemos vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios, el Padre, a su Hijo Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿qué pasa? El mundo prefiere ir atrás de rituales, atrás de pelarse las rodillas subiendo al cerro monje, todas esas cosas hacen, porque piensan que con esto se van a salvar y nada que ver, ¿sí? Tristemente no se van a salvar. Ahora bien, también el Padre, ¿sí?, tuvo la tarea en las obras humanas de Jesús. Vamos a ir allí nomás en Juan, pero al capítulo 5, verso 17. Luego tenemos que ver todavía del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Esto en cuanto a las obras de Jesús. Vamos a 14:10 de Juan también. ¿No crees que yo soy en el Padre, dijo Jesús, y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Por eso el tema de la Trinidad es algo tan difícil de entender, pero tenemos que creerlo por fe. Algunos se ponen a pensar y hacen estudios y analizan, por ejemplo, cómo Dios hizo para abrir el mar y que pase el pueblo de Israel en seco. Y yo no sé cómo lo hizo. Si Él tuvo la capacidad de crear el mundo, ¿qué le cuesta a Dios abrir un mar? No es nada para Él. Yo lo creo por fe y punto. No ponernos a analizar si, bueno, que hubo un viento, que Dios envió un viento fuerte y ese sopló. La Biblia habla de eso. Dice que sopló un viento, pero ¿cómo se abrió el mar? No tengo que ponerme a indagar. La Biblia no es algo que yo tengo que sacar pruebas de las cosas que hay para poder evidenciar. Hay gente que lo hace y no está mal. En cuanto, por ejemplo, que descubrieron la ciudad de Nínive, escritos. Ahora dice que hace poco nuevamente encontraron en Israel escritos antiguos que dan evidencia de las escrituras. Está bueno eso, que encuentren. Por ahí algún que otro judío se les abre los ojos y creen en Cristo antes de morir. ¿Sí? Pero bueno, nuestro trabajo como cristianos no es andar buscando evidencia cómo pasó esto o aquello. Lo mismo pasa con la Trinidad. No es cosa de ponernos a investigar o comparar, ¿sí?, de cómo sucedieron las cosas.
Ahora bien, vamos a ver el Hijo, algunos pasajes solamente. En cuanto a la creación y el mantenimiento del universo, vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Es como dijo una vez el hermano Alex cuando él estaba en medio nuestro, contaba que una vez el suegro de él, que según mal no entiendo, vino, él era predicador también, y vino una cierta gente de la iglesia y le pidió que le explique un pasaje en específico. Y él le dijo, ¿y cómo usted te interpreta? ¿Y cómo dice ahí? Dijo él. Y así, bueno, así hay que creer. Y listo. Así como dice ahí, así está bien. Y ellos pensaban que él iba a entrar al debate para ver, no, así como está ahí está bien, así hay que creer. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. En cuanto a el trabajo del Hijo en diferentes áreas. Vamos a ver la creación y el mantenimiento. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este pasaje ya lo leímos hoy. Aclaramos que aquí involucra también al Hijo, ¿sí? Vamos a ver en cuanto al Espíritu Santo, porque estos pasajes generalmente se repiten porque hablan de los dos de lo mismo. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, porque los pasajes que vimos hoy ya daban evidencia clara, ¿sí? Y como tengo ya poco tiempo, aquí en cuanto a la salvación, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada vez que alguien predica la palabra del Evangelio, está predicando la palabra de la reconciliación. Aquí vemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, ¿qué en cuanto al Espíritu Santo? Vamos a Génesis capítulo 1, verso 2. Este es el pasaje que les decía hoy en cuanto al mantenimiento de la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Sí, allí estaba el trabajo del Espíritu Santo en la creación. Ahora bien, vamos a ver algún pasaje más, así profundizamos un poco más. Vamos a Efesios 3:5. Efesios capítulo 3, verso 5. Después de la carta a los Corintios, pues viene Gálatas y ahí encontramos Efesios, por aquellos que por ahí no les cuesta un poquito encontrar, ¿sí? Efesios capítulo 3, verso 5. Esto en cuanto a la revelación de la palabra, el trabajo que tuvo el Espíritu Santo, o tiene, mejor dicho. Efesios 3, 5, ¿sí? Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el Espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hizo o qué hace el Espíritu Santo con respecto a la salvación? Vamos a Tito 3:5. Tito capítulo 3, verso 5. Y veamos ahora qué hace el Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que si usted sube el Cerro Monje de rodillas,
Son obras de justicia que usted trató de hacer. No sirve. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, en el Espíritu Santo. ¿Sí? En el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. En pocas palabras, el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ilustrar? ¿Sí? Esto algunos lo hacen. La Trinidad. Hay varias comparaciones y esto le quiero compartir en esta mañana para terminar. Ninguna de las ilustraciones populares son descripciones completamente exactas de la Trinidad. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se usan, que nosotros vemos, porque el hombre siempre, o la humanidad siempre tiene que comparar con algo. Por eso hay imágenes hoy en día. Ese que está en la foto pintada es Jesús, esa estatua que está ahí es María, ¿sí? O Jesús misericordioso. Nadie vio a Jesús, nunca Jesús dijo: pinten un cuadro de mí, crean por fe, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora bien, el hombre quiso también hacer una imagen o tratar de ilustrar la Trinidad. Lo compararon con el huevo, ¿sí? ¿Cómo es el huevo? ¿Qué tiene? Tiene cáscara, clara y yema. Son parte del huevo, ¿sí? No el huevo en sí mismo, o sea que la cáscara no es huevo, la yema no es huevo, la clara no es huevo. Los tres forman el huevo, pero cada uno de ellos, la cáscara es cáscara y la yema es yema, ¿sí? Entonces, no sirve esa comparación. Lo otro lo comparan con una manzana o cualquier otra fruta. La piel, la pulpa y las semillas también son tres, pero de la misma forma que con el huevo no sirve, porque la semilla es semilla, ¿sí? La pulpa es pulpa y la cáscara es cáscara. Las tres forman la manzana, pero separadas no son manzana de por sí o alguna fruta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son parte de Dios. Cada uno de ellos es Dios. También se usa el ejemplo claro de los tres estados del agua, ¿sí? Líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, el vapor es gaseoso, sólido, hielo, agua líquida es clara, usan esa interpretación. Pero también no es certera. La ilustración del agua hasta cierto punto es la mejor de todas, pero todavía no describe adecuadamente la Trinidad. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Ellos son Dios. Cada uno de ellos es Dios. De manera que estas interpretaciones o ilustraciones en cuanto a la Trinidad no pueden darnos una representación de la Trinidad. La representación no es completamente certera. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema decisivo a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están explícitamente claros. Y ahí es allí donde las gentes en las iglesias empiezan a debatir, ¿sí? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Un Dios con tres cabezas será? No, no es así, ¿sí? Más allá de todas estas cuestiones y las diferentes discusiones que hay, el lugar que se intenta definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas no serviría, ¿sí?, en ningún caso, porque Dios no es un Dios que nosotros podamos interpretar así claramente en nuestra mente finita. O sea, es imposible porque nosotros somos limitados y Dios es ilimitado. Y por último, Romanos 11 les invito a buscar y con esto quiero concluir en esta mañana. Después vamos a estar orando también y quiero dejarle algunos anuncios a la iglesia. Romanos 11, 33 y 34.
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea que nosotros no podemos entender todo lo que es Dios. Lo que Dios nos dejó en su palabra es suficiente para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y con eso nos tiene que bastar. ¿Sí? Algún día el Señor, cuando estemos en su presencia, nos abrirá los ojos y allí entenderemos muchas cosas. Invito a la iglesia a ponernos de